A long time ago, in a video with English subtitles about musicals. Ay. Para un comentario sobre musicales, creerían que sería más apropiado parodiar la apertura de algún musical icónico, pero pronto verán que esta apertura, protagonizada por texto y no por cantantes, tiene un elemento esencial en común con la mayoría de números musicales. Esta apertura que estoy parodiando es una de las más famosas y reconocibles de la historia. Aun si no han visto la película, o incluso si la odian, la conocen. Algunas personas dirían que es impactante y magnífica, otras dirían que es un aburrido depósito de texto. Pero lo que jamás he escuchado a nadie decir es que no creen su existencia. Nadie ha dicho jamás: ¿por qué hay letras amarillas en el espacio? Eso no tiene sentido, no me lo creo. Alguna nave ya hubiera notado o hubiera chocado con ellas. Todo el mundo comprende que este tipo de texto está en la película, pero existe solamente para la audiencia, así es como suele ser. Oye, ¿cuánta gente trabajó en la película? Y eso no es nada. Espera ver los créditos finales. Oye Mario, ya hiciste un comentario sobre humor meta, hiciste el mismo comentario 2 veces. Lo que quiero destacar aquí es cómo ese texto, que usualmente solo existe para la audiencia, de la nada se volvió algo real para los personajes. Es decir, ahora es parte de la diégesis. Juro que esto está relacionado con los musicales. La diégesis es el mundo en el que los personajes viven. Las letras son parte de la película, pero no son parte de la diégesis. Y lo mismo con la música. Si fueras un personaje en el mundo de Star Wars, lo que verías sería esto. Mientras tanto, la audiencia escucha y ve esto. Comprender la diégesis será la clave para responder una pregunta que he querido responder recientemente. ¿Son buenos los musicales? ¿Y por qué me he hecho tal pregunta? Pues... ya conocen mi aversión a los musicales. I don't like musical numbers. Con otra canción. Plays, musicals in general, I don't like musicals. Tenemos 3 problemas, así que les voy a presentar 3 números musicales animados: I Just Can't Wait to Be King, Friend Like Me y We Don't Talk About Bruno. Tal vez crean que lo único que tienen en común es que son canciones de películas animadas de Disney, pero hay algo más profundo que no sé si pueden notar. Me imagino que si han visto más de 2 películas en su vida, han de estar familiarizados con flashbacks o cualquier escena en la que se cuente el pasado. Es común que un personaje diga: yo, te voy a contar un chismecito, y entonces te muestren la historia. Se entiende que lo que estamos viendo es el pasado, no lo que está sucediendo ahora. La película pensó: qué aburrido que visualmente solo haya una persona moviendo los labios por 3 minutos, así que mira, te voy a dejar ver la historia mientras la escuchas. Así como las letras del espacio, podríamos pensar que estas imágenes solo están puestas encima, ya que no es lo que está sucediendo en la diégesis. Sin embargo, yo diría que no es que la película haya puesto una imagen sobre la otra, sino que al contrario, nos está dejando ver lo que sucede por dentro. También es muy común que una película visualice cuando un personaje alucina o cuando tiene pensamientos. Tal vez la película no está mostrando exactamente lo que sucedió en el pasado. Puede que este sea solo el recuerdo de lo que sucedió. Y si han interactuado con números musicales nuevos desde el 24 de noviembre de 2021, esto tal vez les recuerde algo. Justo en mi boda fue. Lo que se entiende aquí no es que se hayan mágicamente teletransportado y cambiado de ropa. Peppa y Félix están contando la historia de cómo Bruno arruinó su boda, y estos visuales no son diegéticos, pero tampoco son exactamente sus recuerdos. Después de todo, se muestran con su edad actual y Mirabel está presente, un personaje que ni siquiera había nacido cuando la boda sucedió. Lo que tienen en común los 3 números que escogí es que son los ejemplos más claros de que los números musicales no suceden en realidad como los vemos. Estábamos en una cueva y de la nada estamos en un mundo morado. Hay muchos motivos por los cuales a la gente no le gustan los musicales, pero parece que el más común es que consideran que es demasiado raro cuando todos se ponen a bailar.
También en la vida real algunos cantan o tararean para sí cuando están felices o tal vez tristes como aquí. Pero me cuesta suspender mi incredulidad cuando un conjunto de personas ejecuta un elaborado número musical de improviso. Fue algo espontáneo, cosa de un momentillo. Claro que sí. Por supuesto que es ridículo, porque no es lo que está sucediendo dentro de la diégesis. Es como pensar que, en efecto, nos teletransportamos o viajamos en el tiempo durante un flashback. No es algo literal. Durante un número musical tenemos que poner atención al contexto para saber qué es lo que sí está pasando y qué es lo que no. Aquí, en realidad, solo están poniendo la mesa. El ambiente de copas rítmico es extradiegético. Pero ¿cómo es que hay gente que sí cree que los números musicales suceden como los vemos, mientras que nadie en la historia ha pensado que las letras de Star Wars existen? Pues porque, con excepción de momentos cómicos, esas letras nunca suelen ser intradiegéticas. Mientras tanto, sí hay canciones que suceden tal y como nos las muestran. Por ejemplo, todas las canciones en Coco son intradiegéticas. Podemos ver a Miguel aprendiendo a tocar las canciones porque es un fan de Ernesto de la Cruz. Si nos metiéramos al mundo de Coco y le pidiéramos a Miguel que nos cante Recuérdame, lo puede hacer porque sí sucedió. Mientras que si vamos al Rey León y le pedimos a Simba que nos cante, no podría porque no tiene idea de lo que estamos hablando. Además de que es un león. Nada de esto está pasando, es solo para la audiencia, pero las canciones en Coco probablemente son más reales para los personajes que para nosotros porque está implícito que tuvieron que aprender y ensayarlas. He escuchado gente que siente que las canciones son como un relleno, como si la película estuviera diciendo ¡Ey, espera, quiero ponerle pausa a la historia! Es que quiero bailar. Y eso, de hecho, tiene cierto mérito. Por ejemplo, existen los up numbers, canciones como Under the Sea, que sus compositores literalmente han admitido que solamente existe porque no querían tener dos canciones serias seguidas. Sin embargo, una buena regla a seguir es esta. Howard said if you can take a song and you can remove it from the script, and the script still makes sense, you haven't done your job properly. Para escribir una buena letra musical se necesita más talento para escribir que el poético. Friend Like Me es una canción del tipo Así soy. Yo soy yo. Esto quiere decir que es la personalidad del personaje resumida en una canción, cosa que es necesaria porque no aparece hasta la primera media hora de la película. La letra de un buen musical comunica mucha información sin decirla, y no comprenderla puede cambiar drásticamente la manera en la que comprendes al personaje, y es por eso que odio el doblaje latino. Bueno, odio tal vez es una palabra muy fuerte. No es un mal doblaje, pero odio cómo trataron la música. La pasión de ese doblaje es masacrar rimas. Y frutas al final. No hay un genio tan genial. Tienes un amigo fiel en mí. El original dice, nunca has tenido un amigo como yo. ¿Qué es lo importante que comunica ese verso? Que el genio es un personaje amigable, pero presumido. Nunca has tenido amigo como yo transmite confianza y ego. Considera que no hay nadie como él. El doblaje de España lo mantiene bien. No hay un genio tan genial. No hay un genio tan genial. Mantiene que considera que no hay nadie como él. Mantiene que es presumido. Y luego llega el doblaje latino. Tiene un amigo fiel en mí. No hay nadie como yo, se convierte en ¡Hey, soy tu amigo fiel! Seguro que me tienes envidia. Y si crees que eliminar el ego de este verso no es la gran cosa, miren lo que hace el genio después de decirlo. El genio básicamente está haciendo esto, pero para sí mismo, para él, la rima que acaba de decir sería merecedora de tirar el micrófono. Como si dijera, LOL, ¿me viste? Todo esto va en línea con que el personaje está presumiendo, pero en el doblaje latino el verso ya no es presumido, solo le está diciendo que es su amigo. Lo que ahora vemos es que el genio se está riendo porque sí, lo que sería más asociado con estupidez. Así que en inglés y en España, la canción te dice que el genio es presumido y amigable, pero en Latinoamérica te dice que es amigable y tonto. Eso es lo que pasa cuando no se comprende la canción al traducirla. Las canciones tienen que tener un propósito, deben decirte cosas. Pero eso alza la pregunta, ¿cuál es el punto?
I know everybody and their mother has recommended the SpongeBob musical, but I don't like musicals. It's always, historically, been a drag for me. Even here, with the theme song, it feels like a drag. Con un flashback, al menos estamos conociendo o reforzando el pasado. Con un número musical, estaríamos viendo el presente, pero con un filtro raro que alarga las cosas aparentemente de forma innecesaria. Es decir, ¿por qué tener un número musical de 3 minutos cuando podríamos solamente decir que Simba quiere ser rey, sin cantar, en menos tiempo? Bien, hay algo que no dije a propósito. Si esto es la visualización de un recuerdo y esto de un pensamiento, ¿qué estamos visualizando y musicalizando aquí? Sentimientos. Claro que se pueden visualizar varias cosas a la vez, pero los sentimientos suelen ser lo mínimo. Una gran fuente que recomiendo es el canal Sideways. Sabe mucho más de esto que yo, y en su video El problema con Tarzán explica que los musicales suelen seguir una antigua regla que dice: cuando la emoción se vuelve muy fuerte para hablar, la cantas, y cuando se vuelve muy fuerte para cantar, la bailas. Estos 3 números musicales son los que mejor dejan ver que momentáneamente estamos dejando el mundo real, el mundo diegético, para entrar a uno donde los sentimientos están exaltados. Sideways sí explica la transición al mundo musical, pero no destaca mi transición favorita. Semillas de romance floreciendo en la sabana. Iniciamos con una discusión casual sobre un tema sobre el que ambos personajes son pasionales. Zazu se siente emocionalmente apasionado sobre las tradiciones y Simba se siente apasionado por hacer lo que le plazca. Cuando sea rey será lo primero que cancele. No en tanto esté yo. Eso intensifica los sentimientos en la discusión y es cuando empezamos a escuchar música. Cuando sea rey será lo primero que cancele. No en tanto esté yo. Siguen discutiendo e intensificando sus sentimientos y Simba hace esto. Tienes que obedecerme en todo. Todavía no. La música se intensifica aún más. Zazu está en un nivel de intensidad que, sin pensar, llama patético al hijo de su jefe, el hijo del rey. Y cuando la intensidad es demasiada para hablar... No es una escena muy larga, pero vaya que es brillante. El diálogo, el tiempo, la historia, los personajes, sus sentimientos, los visuales y la música... todos trabajando en hermosa armonía. We Don't Talk About Bruno me destaca también, pero por lo que se hace ya dentro del mundo musical. La secuencia final inicia con una habitación normal, pero... y de repente vemos personajes aparecer, y tanto Félix como Pepa tienen su traje de bodas a pesar de que no estamos en el pasado y a pesar de que hace unos minutos tenían su ropa real. Pero lo que más me gusta de este final es de hecho Isabela, porque ella demuestra que este mundo tiene capas. Si no están familiarizados con la canción, distintos personajes cantan distintas cosas y al final todo se repite a la vez. Cuando Isabela canta, ella actúa como si sí le gustara lo que le dijo Bruno, pero si han visto la película saben que eso no es verdad. Esto no lo dijo en una capa de realidad musical donde nos dejen ver sus sentimientos reprimidos, pero al final entramos en una capa en la que sí, y entonces podemos ver el sentimiento reprimido que después se revela en la película. Cuando se repite el verso de Isabela, se agregan nuevos versos a su canto que dejan más en claro que está en negación. De la misma forma en la que visualizar un pensamiento o un recuerdo puede agregar a la experiencia, hay un gran valor en visualizar y musicalizar los sentimientos. La tesis del video de Tarzán de Sideways es que la gente no conectó con sus personajes porque no cantan y alguien le respondió que la falta de números musicales no fue el problema fueron los personajes. Que Clayton no sea memorable se debió a que es un villano aburrido, no porque no cantara. Jafar y Hades casi no cantaron y fueron villanos muy buenos. Yo no considero que los números musicales sean la única o la mejor forma de tener sentimientos en una película. El formato musical solo es una forma de contar la historia. Nunca diré que le debe de gustar a todos. Al contrario, puedo ver que el género a veces parece esforzarse en ser tedioso. La versión original de Friend Like Me dura 2 minutos y medio, pero la versión de Broadway dura 7. Si piensan que tal vez es porque se agrega mucho al personaje del genio,
¿Por qué piensan eso? Presten atención. Todo lo que se agregó es completamente innecesario. A la mitad se pone a cantar fragmentos de canciones de La Bella y la Bestia y de La Sirenita, y hay momentos en los que ni siquiera aparece la misma canción. Y hay musicales donde más de la mitad de la música es puro relleno, no exagero. Puedo entender cuando dicen que no les gustan, pero finalmente, respondiendo a la pregunta, ¿son los musicales malos? Gracias por haber visto el comentario del mes. El mes pasado hablamos sobre la rara controversia de Mr. Enter y las Torres Gemelas en Turning Red. Pueden ver los demás acá, pueden suscribirse acá. Y muchas gracias por ver, espero que tengas un muy buen día.